Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio Montaño. A nuestro grupo le corresponde todo lo relacionado a los sistemas data center. Entonces, pues comencemos con las definiciones. Tenemos tres elementos básicos en este tipo de sistemas, los cuales son un repositorio central de la información, un data manager, una controladora y los worker components. Eh, para verlos un poco más en detalle, cuáles son las funciones de cada uno, pues tenemos aquí esta gráfica donde el repositorio central de la información es el eje central. Entonces, ¿qué contiene? Pues contiene información, contiene conocimiento, contiene datos relacionados a todo lo que es el sistema o el negocio. Eh, por otro lado, tenemos el Data Manager, el cual se encarga pues, de realizar control, manejo y podríamos decir un poco su función más importante es proveer acceso a los Worker Components. Esto quiere decir que los Worker Components solo trabajan desde cuando el Data Manager les otorgue dicho permiso. Por otro lado, tenemos los Worker Components, los cuales sus operaciones son lo más básico, realizar operaciones basadas en toda la información que tiene el repositorio central. Entonces, previa autorización del control, pueden acceder a esta información y pueden escribir sobre ella, pueden, como lo dije, obtener información, etcétera. Pero lo más básico es manejar las operaciones. Sin embargo, es importante aclarar que estos Worker Components no se relacionan entre sí, sino que trabajan de forma independiente y paralela entre ellos. Esto quiere decir que cada uno aporta su solución con base en sus operaciones específicas y luego el otro componente pues aporta una solución a lo que es el repositorio central. Entonces, derivado de este tipo de sistemas pues tenemos un patrón, una arquitectura que le llamamos Blackboard Pattern. Eh, de nuevo cuento, vamos a ver aquí tres componentes básicos, el Blackboard, el control y el Knowledge Source, que vienen siendo el repositorio central de datos, el Data Manager y los Worker Components respectivamente. De nuevo aquí podemos ver un poco más a detalle, sin embargo más adelante vamos a ver cómo funciona específicamente eh, los tres elementos, cómo se relacionan entre sí. Cabe notar que en este tipo de arquitectura el que va aportando soluciones son los worker components. Esto quiere decir que el Blackboard va a guardar todas estas soluciones hasta llegar a un punto en donde no se pueda realizar un avance. Cuando no se pueda realizar un avance es porque efectivamente hemos llegado a una solución satisfactoria del problema, por lo que ya nuestra arquitectura y nuestro diseño pues estaría completo. Sin embargo, vamos a ver más a detalle de qué se trata este patrón de arquitectura. Bueno, entonces para entender mejor el patrón Blackboard o pizarra en español, tenemos aquí un ejemplo. Primero vamos a ver este diagrama y vamos a empezar con los agentes. Los agentes son, digamos, múltiples elementos funcionales encargados de realizar una tarea concreta. Tenemos agente 1, agente 2, hasta agente n. Y el controlador se encarga de monitorear las tareas que ellos estén realizando o las decisiones que estén tomando. Y el Blackboard sería la estructura central de datos. Y acá abajo está nuestro ejemplo. Entonces, este representa un software de una universidad de registros de estudiantes. Estos registros están basados en la disponibilidad del curso, el historial de cursos y el horario de trabajo de los estudiantes. Este es un diagrama de componentes, entonces cada uno de estos es un subsistema y estas son las interfaces para conectar esos subsistemas. Entonces, el Schedule Manager administra el acceso al Schedule Blackboard y controla el proceso de resolución de problemas. El Student History es la fuente de conocimiento para el historial de estudiantes, incluido el curso y otras preferencias. El Work Schedule es la fuente de conocimiento para el horario de trabajo de los estudiantes. El Course Offerings es la fuente de conocimiento para las ofertas de cursos de la universidad. Y el Schedule Blackboard sería la fuente central de datos donde se almacenan elementos del espacio de la solución. Entonces, este de aquí sería el controlador, estos de aquí serían los agentes y por último
este sería el repositorio o el Blackboard. Y entonces, como le decía Sergio anteriormente, este sería el Data Manager, el Schedule Manager, estos serían los agentes y serían los Worker Components. Y por último tendríamos el repositorio de datos. Y hasta aquí terminaría pues el ejemplo para entender mejor el patrón Blackboard. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre cómo interactúan los componentes entre sí. En la adquisición de cada información independiente puede adquirir que el sistema interactúe con otros sistemas, como lo son, por ejemplo, protocolos de mensajería particulares y las interfaces. El estado actual del horario de los estudiantes se administra en un componente central que está alojado en un sistema de bases de datos que contiene los detalles del horario. Para actualizar estos horarios, el horario del estudiante en el sistema necesita interactuar con estos sistemas externos para poder recuperar la información que sea necesaria para crear un horario estudiantil optimizado. Además, las implementaciones futuras del sistema de programación pueden incluir otra información pertinente al problema. Por lo tanto, la lógica de la arquitectura necesita proporcionar más flexibilidad para incorporar nuevos agentes especializados capaces de mejorar más las capacidades de generación del sistema. El Schedule Manager corresponde al componente controlador de la arquitectura de Blackboard que fue visto en el diagrama de caja que explicó mi compañero Nicolás. Los componentes Work Schedule y Course Offerings trabajan de forma independiente para contribuir a la solución del problema abordado en una parte particular del problema, inyectando sus resultados nuevamente en el componente principal del repositorio de datos. Por último, el Schedule Blackboard es el que administra y controla el acceso al estado actual de los cambios de los estudiantes. Ahora, utilizando la configuración del diseño presentada anteriormente por Nicolás, el enfoque de solución para generar un cronograma que maximice tanto el número de cursos tomados como las horas de trabajo se puede diseñar de la siguiente manera. Primero que todo, el componente Schedule Manager es el que inicializa todos los demás componentes, incluidos los agentes y los componentes del Schedule Blackboard. Una vez los componentes en el sistema se inicializan, el componente Student History se activa para buscar el historial del curso de una alumna en particular y obtiene información con respecto a los cursos que quedan para completar un grado en particular. También busca la preferencia del estudiante entre los cursos de día y los cursos de noche y su preferencia también entre cursos presenciales y los cursos en línea. La información obtenida se almacena en un componente Schedule Blackboard y se usa para generar la primera versión del horario del alumno. Después de esto, el Schedule Manager activa el componente Course Offering que busca la oferta de cursos del semestre en particular. En estos incluidos los cursos ofrecidos en línea, dentro del sistema universitario, dentro de las diferentes sucursales locales y remotas. Para realizar este trabajo se necesita que el componente Course Offering tenga la capacidad de interactuar con diferentes sistemas de información distribuida. El curso que ofrece información se utiliza para modificar el horario original, para incluir un horario que refleje la preferencia del estudiante fusionada también con las ofrecidas. Es decir, que si el estudiante prefiere cursos nocturnos presenciales, el componente Course Offering combinará esta información para proponer el horario más apropiado que es para el estudiante. Después de que el componente Course Offering libre el control del componente Schedule Blackboard, el Schedule Manager activa el componente Work Schedule, que nos ayuda a determinar el horario de trabajo y estudio del estudiante, al que se puede acceder por medio del sistema universitario, suponiendo que el horario de trabajo del alumno incluye alternativas para varios turnos. El componente Work Schedule también evalúa el estado actual del problema de planificación almacenado en el Schedule Blackboard y determina el mejor turno basado en el horario actual. Al hacer esto, el componente Work Schedule puede modificar el horario eliminado que entren en conflicto con el horario de trabajo más deseable y propuesto.
Después de liberar el control del Schedule Blackboard, en futuras iteraciones de la resolución de problemas, el proceso puede incluir el componente Course Offering que llena los vacíos en el programa maestro, seleccionando diferentes clases que pueden ser o no de preferencia del estudiante, pero que resulta en el cronograma que maximiza tanto el número de cursos tomados como las horas del trabajo del estudiante. Este proceso lo mostrará mejor mi compañero Ricardo por medio de un diagrama de secuencia. Continuando, vamos a hablar sobre los componentes de arquitectura del sistema de calendario. Primero, el componente Schedule Manager inicializa todos los demás componentes, incluidos los agentes y componentes Schedule Blackboard y bueno, todos estos. El componente Student History se activa para buscar el historial de cursos de un estudiante en particular y recuperar información como los cursos que faltan para completar un grado, la preferencia del estudiante entre los cursos de día y de noche, también la preferencia entre los cursos presenciales y los cursos en línea. Esta información se emite desde el Schedule Blackboard. A continuación, el Schedule Manager activa el Course Offerings, y eso se hace para buscar la oferta de cursos de un semestre en particular. Después, la información de la oferta del curso se utiliza para modificar el horario original para incluir las preferencias seleccionadas del estudiante fusionadas con las ofertas del curso. Después, el Schedule Manager activa el componente Work Schedule para determinar un horario de trabajo y estudio del estudiante al que se pueda acceder a través del sistema universitario. El componente Work Schedule puede eliminar clases cuando los horarios se cruzan. Después de esto, en futuras iteraciones se puede incluir una característica para que se rellene el horario con materias que quiera o no el estudiante, para generar así un horario que maximice la cantidad de cursos tomados y las horas de trabajo. Hay que tener en cuenta que este proceso se puede repetir tantas veces como sea necesario para que el programa brinde la mejor solución posible. Ya pasando de este punto, podemos hablar de las características o propiedades de calidad del patrón arquitectónico de pizarra o el Blackboard. Y son tres características. La primera es la modificabilidad, y es que los agentes están seccionados y son independientes entre sí. Por lo tanto, es fácil agregar o eliminar agentes para adaptarse a nuevos sistemas. La reutilización, es que los componentes se pueden reutilizar muy fácil entre aplicaciones. Y la mantenibilidad es que permite la separación de preocupaciones e independencia de los agentes basados en el conocimiento, y pues por esto se pueden mantener los componentes existentes y todo el proceso se vuelve muy fácil. Como se ve, cada componente en el sistema abstrae el proceso y las capacidades para adquirir la información necesaria para llevar a cabo el trabajo para mejorar la solución desde un punto de vista particular. Al abstraer el trabajo de cada agente, los detalles empleados dentro del componente, como la comunicación entre procesos con fuentes de datos externas o distribuidas, protocolos, interfaces de mensajería y otros, se pueden separar del diseño general del sistema. Además, como se ve, las interacciones entre los trabajadores y el Blackboard se limitan a recuperar e inyectar nuevos conocimientos al Blackboard. De esta forma, los cambios en un componente de agente no afectan a otros agentes ni a los componentes del Blackboard. Los principales beneficios del uso del patrón arquitectónico de Blackboard incluyen su modificabilidad, reutilización y mantenibilidad. Estas propiedades se obtienen gracias a la compartimentación de fuentes de conocimiento y el establecimiento de un método estándar para usar Blackboard. Dado que cada agente solo necesita saber cómo comunicarse con el Blackboard, se pueden introducir nuevos agentes sin mucho esfuerzo para mejorar las capacidades del sistema. Además, al compartimentar las fuentes de conocimiento, los cambios en el sistema también se dividen en compartimientos. Por lo tanto, los cambios en un agente no afectan a otros agentes en el sistema. Finalmente, la compartimentación de agentes permite una fácil reutilización en sistemas futuros. Un elemento importante a considerar al aplicar cualquier patrón arquitectónico, incluida la Blackboard, es su aspecto de implementación. Volviendo al ejemplo de los científicos, se declaró explícitamente que estaban ubicados en la misma habitación, frente al Blackboard.
Sin embargo, los científicos pueden distribuirse por todo el mundo, colaborando a través de vías electrónicas. Del mismo modo, los sistemas de Blackboard y otros sistemas basados en algunos patrones arquitectónicos pueden distribuirse a través de la red, en cuyo caso es importante describir la naturaleza de sus conectores. Esto se presentaría utilizando un elemento de diseño arquitectónico desde una perspectiva de implementación.